Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es José Carlos Martínez y en este vídeo vamos a ver diferentes formas de crear una base de datos en Postgres. La creación de la base de datos en Postgres la vamos a realizar de tres formas diferentes. En primer lugar, utilizaremos la interfaz gráfica del programa PGAdmin mediante una ventana, un formulario, rellenamos el nombre de la base de datos y algún otro parámetro y nos crea directamente la base de datos en Postgres. Una segunda forma es utilizar el comando createdb. Este es un comando que se debe de lanzar desde la consola del sistema o el shell del sistema. Y por último, la tercera forma, digamos que es la forma más estándar porque es utilizando un comando SQL. Y por tanto, como es un comando SQL, en este caso es el comando createDatabase, pues lo podremos lanzar desde cualquier cliente SQL. Y lo podríamos lanzar tanto desde el Query Tool o la herramienta de consultas de PGAdmin, como utilizar el cliente PSQL, que es un cliente de texto, realizar una conexión a nuestro Postgres y a partir de ahí utilizar el comando SQL de creación de base de datos. Decimos que esta tercera forma es la más estándar porque al utilizar un comando SQL lo puedo utilizar también en otra base de datos, es decir, por ejemplo, en un Oracle o en un SQL Server. ¿De acuerdo? Y también incluso esa sentencia, ese comando SQL, lo podré utilizar desde programación, realizando una conexión a mi servidor Postgres y lanzarle el comando. Con lo cual, pues bueno, esta opción siempre hay que conocerla porque es la más potente. Bien, vamos a la primera forma, que es utilizando PGAdmin. Cargamos PGAdmin, realizamos una conexión a nuestro servidor y introducimos la contraseña, si es necesario, y vemos que en este caso pues solo tenemos la base de datos por defecto, es decir, esto es una instalación limpia de Postgres, ¿de acuerdo? Bueno, pues con el botón derecho sobre el ítem de bases de datos creamos la base de datos mediante un formulario. Introducimos el nombre de la base de datos, por ejemplo T0, el usuario, que en este caso por defecto será Postgres, que es nuestro usuario administrador que vamos a utilizar, y en la pestaña de definición vamos a utilizar la codificación UTF-8, que es la que pues, está aquí también por defecto. Estos valores aparecen por defecto porque al inicializar el clúster, que es, digamos, el directorio de datos donde se almacenan todas las bases de datos, pues hay unos parámetros que si no los cambio, cuando creo una base de datos, pues los utiliza por defecto, ¿de acuerdo? Uno de ellos es la codificación UTF-8, es una codificación que cada carácter ocupa hasta 4 bytes y que admite pues cualquier idioma internacional, incluso idiomas asiáticos, ¿de acuerdo? Es, digamos, pues la codificación más internacional y más estandarizada. Bien, como plantilla vamos a utilizar la plantilla template1, que es la plantilla también que se utiliza por defecto. Si no pusiéramos ninguna, siempre utiliza Postgres esta, que es una base de datos vacía, ¿de acuerdo? Pero si en esa base de datos yo, por ejemplo, pusiera una tabla, pues esta nueva base de datos T0 que estoy creando contendría esa tabla de template1, ¿de acuerdo? Porque es una plantilla. Y luego, pues por ejemplo, otros parámetros que no voy a poner aquí, pero como collation y el tipo de carácter, que por defecto está aquí en este que tenéis de aquí, no lo voy a tocar, ¿de acuerdo? Pues estos dos se refieren, también son parámetros por defecto y si no los cambio, pues utilizo lo que tiene por configurado el clúster de Postgres, que en este caso se refiere a pues la localización o el locale del sistema operativo cuando he instalado Postgres y en este caso el directorio de datos, es decir, el formato de fecha, pues el formato de moneda, incluso si tengo punto o coma decimal, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a grabarlo y me ha creado ya la base de datos, ¿de acuerdo? Fijaros que si utilizo la pestaña SQL, lo que me hace PGAdmin es que me muestra, digamos, por ingeniería inversa, qué SQL pues, se debería utilizar para crear este objeto, en este caso. Fijaros que utiliza la sentencia createDatabase, que lo utilizaremos en la tercera forma en este vídeo, y bueno, pone aquí algunos parámetros como
veíamos, especifica todos los parámetros, aunque sean por defecto. ¿De acuerdo? Los podría cambiar, como os he comentado, pero voy a dejar como norma pues tanto la codificación como el locale que tengo configurado en mi sistema operativo. Este comando es en realidad el que lanza pgadmin a Postgres para crear la base de datos. Es decir, pgadmin es una interfaz gráfico, pero lo que hace con ciertas operaciones es traducirlas a SQL y mandarlas a la base de datos. Bien, en este vídeo vamos a ir mezclando los dos clientes SQL que vamos a utilizar con Postgres. En este caso voy a utilizar el cliente PSQL, aunque podría haber utilizado también el pgadmin, para realizar otra conexión a la base de datos, otra conexión que no es esta, que tenemos aquí, y ver que se ha creado la base de datos de verdad, ¿de acuerdo? Entonces voy a abrir una consola del sistema, voy a cambiar la codificación para que se vea bien, ¿de acuerdo? De la consola, y voy a hacer una conexión a Postgres preguntándole las bases de datos que hay. Y fijaros cómo efectivamente tengo la base de datos T0 con la localización por defecto y la codificación. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente forma para crear base de datos es utilizar el comando createdb. Es un ejecutable que cuando instalamos Postgres pues se instala. Hay ciertos ejecutables que son comandos que, aunque puedo hacer desde pgadmin o con comandos SQL directamente, pues son comandos que se utilizan bastante y me da la opción de directamente utilizarlo como un ejecutable, ¿de acuerdo? Entonces el comando sería createdb y lo ejecuto directamente desde un shell. Me tengo que autentificar, pongo el usuario Postgres y a continuación el nombre de la base de datos. Por ejemplo, una nueva base de datos T1. Y se crearía la base de datos con los parámetros por defecto, es decir, con la codificación UTF-8 y también utilizando la plantilla template 1, ¿de acuerdo? Y la localización por defecto, como hemos hecho con pgadmin, pero lo podría especificar también aquí con diferentes órdenes. Por ejemplo, con la opción "-e" mayúscula podría poner UTF-8 y con la opción "-t" mayúscula podría decirle template 1, ¿de acuerdo? Y a continuación pondría la base de datos T1. Entonces, ejecutamos, ponemos la contraseña y en este momento se está ya creado la base de datos T1. Aquí no aparece porque tengo que refrescar, ¿de acuerdo? Bien, para refrescar presiono el botón derecho sobre bases de datos, le doy a refresh y efectivamente veréis como aquí ya tengo T1, ¿de acuerdo? No hay una conexión, tengo que hacer clic para que él abra una conexión y pues ya pueda ver la base de datos y actuar con ella. Bien, por último vamos a ver el tercer método, que como decíamos es el método más estándar porque es la ejecución de un comando SQL, ¿de acuerdo? Y lo podemos realizar desde cualquier cliente SQL. Vamos a utilizar primero pgadmin. Entonces, por ejemplo, imaginamos que tenemos una conexión a cualquier base de datos. Tenemos que tener una conexión previa para poder utilizar un comando SQL, si no, no podemos. Entonces, por ejemplo, aquí en la base de datos Postgres, que esa base de datos siempre va a estar porque está nada más instalamos el servidor de Postgres, pues nos vamos a la herramienta de consultas y vamos a poner el comando create database, nombre de la base de datos, por ejemplo T2, y ahora si yo lo ejecutara ya se crearía la base de datos T2 con los valores por defecto de codificación y plantilla, pero si quiero podría especificar la plantilla, ¿de acuerdo? En este caso pondría UTF-8 entre comillas simples porque es un literal de texto y también podría, por ejemplo, poner template y poner template 1, ¿de acuerdo? En este momento, si yo ejecutara este comando SQL, pues veremos que se ha ejecutado con éxito y si refrescamos, pues tendríamos la base de datos T2, ¿de acuerdo? Como es un comando SQL, podemos irnos a la documentación de Postgres, tanto online, tenemos el HTML que podemos ver la última versión de Postgres,
pero también tenemos un volcado de todos los documentos de la documentación cuando instalamos nuestro Postgres. En este caso está aquí. Esto también es un HTML. Me voy, por ejemplo, al capítulo 6 de referencia. Fijaros los comandos SQL y aquí me voy al comando create database. Y bueno, fijaros que os dice la sentencia, nombre de la base de datos y luego todas las opciones, los parámetros que son opcionales, ¿de acuerdo? Porque lo pone entre corchetes y os pone pues ahí también cómo se llama el parámetro y el valor y luego una explicación de todo, ¿de acuerdo? Bien, y por último, para que veáis que esto es un comando SQL exactamente igual, pues el comando que acabo de ejecutar aquí, lo que voy es que lo voy a copiar y voy a hacer una conexión con otro cliente, que es mi cliente Postgres, y voy a conectar, podría por ejemplo conectar a la base de datos T1 y a partir de ahí realizar otra base de datos, voy a hacer la T3, pero voy a hacerlo igual y me voy a conectar a una base de datos que sé que siempre existe, que es Postgres en este caso, no sé, que la borrara, ¿de acuerdo? Y bien, pues ahora ya tengo la conexión al cliente PSQL, puedo ejecutar ya comandos SQL y voy a pegar de aquí lo que he copiado y voy a cambiarle, eso sí, voy a ponerle aquí T3, aprieto Enter y ya me ha creado la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces me voy a pgadmin, refresco y ya tengo la base de datos P3, o puedo salir del cliente PSQL o abrir si quiero otro shell, es decir, puedo salir de ahí o abrir otro shell y ejecutar la lista desde SQL para ver también que todo se ha ejecutado correctamente. Bien, como resumen, pues hemos jugado con los dos clientes, con pgadmin y PSQL, para crear bases de datos con comandos SQL y también hemos creado bases de datos desde el propio interfaz gráfico de pgadmin y con el comando create. Tres formas diferentes para crear bases de datos. La más estándar, la última que hemos utilizado, utilizando comandos SQL, aunque en la práctica no será la más utilizada porque generalmente utilizaremos pgadmin o el comando createdb. Si utilizamos programación, siempre deberemos de utilizar, por supuesto, los comandos SQL desde cualquier lenguaje de programación para conectarnos a Postgres y crearnos nuestras bases de datos. Muchas gracias por vuestra atención.